Hola, pequeños curiosos. Hoy estoy un poco triste. Sigo con mi tarea y esta es re difícil. ¿Alguna vez tuvieron un problema imposible de resolver? Parece más difícil que escalar cualquier montaña más alta de todo el mundo. Hablando de montañas, siempre fue mi sueño escalar una montaña. ¿Me acompañan? Mami, me voy a dar una vuelta. Mica, ¿dónde vas? Nada, es solo un ratito. Ya vengo, ¿eh? Vengan, acompáñenme. ¡Wow! Miren este lugar. Pero sí que hace mucho frío acá. El Everest es la montaña más alta de todo el mundo. Esto se debe a que se eleva a 8.848 kilómetros sobre el nivel del mar. Muchas personas han intentado subir al Everest, pero solo muy pocas han podido llegar a la cima. El frío y la falta de oxígeno hacen que escalar el Everest sea un reto completamente difícil. Los escaladores utilizan guías con experiencias, llamados Sherpas. Ellos les indican qué camino seguir y cómo sobrevivir. Sí que acá está haciendo mucho frío. Volvamos a casa. ¿Alguna vez sentiste que tenías un problema tan grande por resolver? ¿Tan alto como el monte Everest? Puede ser la tarea de la escuela, un problema en casa, una enfermedad o incluso algo que no sabías cómo manejar. La buena noticia es que tenés al mejor guía para escalar esa montaña de problemas y su nombre es Dios. Él lleva récord por ser el mejor escalador de montañas. Incluso la Biblia nos dice que Dios ya conoce todas las montañas por las que te vas a atravesar a lo largo de tu vida y Él sabe la mejor forma para atravesarlas. Llegó la hora de jugar. ¡Vamos! ¿Y cómo les fue, pequeños curiosos? Me imagino que habrán adivinado todo, así que un gran aplauso para ustedes. Hoy sumamos el sticker Escalando montañas con Dios. Recuerda que Dios siempre te dará todo lo que necesitas para sobrevivir y te mostrará qué camino seguir. Simplemente tienes que hablar con Él a través de una oración. Nos vemos, pequeños curiosos. Hoy se cumplen 161 días desde que comenzó esta cuarentena y en este mes Has predicado a una cámara por al menos 23 semanas. Has dado estudios bíblicos y consejerías virtuales en todo este tiempo que ha transcurrido. Sin embargo, hoy sabemos lo que sucede en tu corazón. Anhelas con fervor regresar a la normalidad. Quieres ver, abrazar, alabar y adorar con tu familia espiritual. ¿Estás agotado de tener que grabar? Tienes la fatiga Zoom por tantas veces que lo usas en la semana. Los entendemos. A nosotros también nos pasa. También estoy ansiosa
por volver a la normalidad, levantarme los domingos e ir a preparar el desayuno para la escuela dominical. Estoy deseosa que llegue ese domingo para pararme en la puerta otra vez y recibirle a mis hermanos con un abrazo y poder cantar con ellos. También extrañamos los miércoles en la noche, donde cantamos, oramos individualmente, oramos como grupo y también abrimos nuestras Biblias y la estudiamos. También nos exhortamos los unos a los otros. Extraño apagar la luz y tener que decirle al terminar el culto, vámonos que nos van a echar, porque queríamos seguir conversando. También estoy cansado de pensar en los retos económicos que esto trae a nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros pastores cercanos. También pienso en el futuro. ¿Cuándo y cómo será cuando termine? Pero, ¿sabés qué hago? Con todos esos pensamientos, cambios de humor, lagunas emocionales y agotamiento físico, mental y espiritual. Recordarle a mi alma las eternas promesas de su palabra. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Así, cuando Cristo regrese, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos pasados 160 días han sido un reto, una escuela y una nueva forma de hacer ministerio pastoral. Pero Cristo sigue sentado en su trono. Y sigue siendo el dueño, Señor y pastor de su iglesia. Aquel que te ha llamado está trabajando. Por lo tanto, debemos confiar, esperar y continuar haciendo lo que nos ha mandado hacer. Mientras nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, Él está detrás de cámara haciendo millones de cosas que no podemos ver ni entender. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor?
para que la instruya. De algo estoy segura, amado pastor. Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Sigue amando a tu esposa, a tus hijos y a tus ovejas a la distancia. Sigue predicando el Evangelio. Levanta el ánimo, recobra fuerzas y sigue la carrera. Tu labor tiene un impacto significativo en los detalles pequeños, en cada vida. No parece que esto va a terminar pronto, pero quien gobierna el COVID-19 te puso en este tiempo a pastorear su iglesia. A más de 5 meses de pandemia, cobra ánimo. Lo estás haciendo bien. Recuerda, tranquilo. Él va adelante. Feliz día, pastor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, pastores. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas. Gracias. Gracias, pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis, Pablo, Daniel. De parte de Liniers y Virrey del Pino, muchas, pero muchas gracias. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo
Buenos días hermanos, ¿cómo están? Gracias al Señor una vez más podemos compartir hoy la palabra del Señor. Antes de comenzar a hacerlo quiero enviarle todo nuestro afecto, todo nuestro cariño a la familia Di Benedetto, que esta semana perdieron a su tía Rosa y bueno, la verdad para ellos es un golpe bastante duro. Dios los bendiga, los sostenga y vaya todo nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra oración para ellos. Muy bien, ahora sí vamos a seguir compartiendo este estudio del libro de Esdras, ¿sí? Este profeta, este sacerdote, este hombre de Dios, ¿sí? Que realmente Dios utilizó en gran manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 9, de los versículos 1 al 4 y del 13 al 15. Y vamos a estar viendo hoy la importancia de vivir en santidad, ¿sí? Vamos a ir descubriendo algunas cosas de la vida de Esdras y de la vida del pueblo de Dios que nos llevan a pensar que es muy importante vivir en santidad. Vamos a leer entonces. Dice así la palabra del Señor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los heteos, de fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto dice Esdras, ¿sí? Más después, el versículo 13 dice así: de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos distes un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen tales abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Miren, estos domingos anteriores estuvimos estudiando el libro de Esdras y vimos cómo Dios tocó el corazón de Esdras y junto con él empezó a tocar otros corazones, tratando de poner en marcha este proceso de reorganización espiritual del pueblo de Dios. Dios tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, y puso en el corazón de Ciro que el pueblo volviera a reconstruir el templo en Jerusalén. Dios tocó voluntades de personas que acompañaron a Esdras. Dios proveyó todos los recursos para que Esdras pudiera emprender esta empresa de reconstrucción, no solo del templo, sino de la relación espiritual del pueblo con Dios. Vimos al pueblo entusiasmado, reedificando el altar para recomenzar este sistema de adoración, este modo de agradar a Dios. Entonces el pueblo todo como un solo hombre, dice la palabra, estaba entusiasmado reconstruyendo el altar para volver a participar de la adoración. Pero cuidado, miren, la relación de alguien con Dios es mucho más que asistir a un culto de adoración. La relación del pueblo con Dios, y lo vemos a través de este pasaje que hemos leído, tenía que mejorar mucho más que solo reconstruir el altar para estar presente en una reunión de adoración a Dios. Vimos también las 3 claves del éxito, 3 claves que lo convertían
a Esdras en un hombre exitoso, vimos cómo sus empresas prosperaban a lo largo de su vida y cuáles eran esas 3 claves milenarias que vimos la semana pasada. Vimos que estudió con profundidad la palabra de Dios, ¿sí? No solo la leyó, sino que se interesó en lo que la palabra decía. Vimos que se propuso ponerla en práctica, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y vimos que con mucho amor, pero con mucha firmeza, transmitió cada porción de la palabra al pueblo, animándolo al pueblo a que viva la palabra que escuchaba. Claro, esto le iba a traer éxito al pueblo si vivía de acuerdo a la palabra que había aprendido. Miren, ser exitoso y gozar del favor de Dios tiene un precio, y el precio se llama vivir en santidad. Por eso le dije que era muy importante el título del mensaje: busquemos la santidad, tratemos de ver cómo obtener la santidad. Vivir en santidad no es ni más ni menos que vivir como a Dios le agrada, es decir, conforme a su palabra. Para algo Dios nos dejó este manual de procederes, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Esta forma clara que Dios tiene de comunicarse con nosotros y mostrarnos cómo debemos vivir, no solo porque le agrada a Él, sino porque es lo mejor para nosotros. O sea, lo que está escrito en la palabra es lo mejor que te puede pasar en tu vida para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. No podemos esperar bendición de Dios si no vivimos como agrada a Dios. No podemos esperar que Dios nos bendiga como personas, como pueblo, como nación, si no vivimos para agradar a Dios, si no vivimos en la forma que le gusta a Dios. Miren, en esto hay algunas variantes. Primero, si nosotros vivimos de espaldas a Dios, le estamos diciendo a Dios: yo no te necesito, me las arreglo solo. Y como Dios es todo un caballero, te deja que vos vivas como quieras y te las arregles solo. Estás por tu cuenta. Dios no interfiere si vos no le permitís que interfiera en tu vida. Esta es la primera opción. La segunda opción es cuando vivimos de frente a Dios, pero le decimos: yo vivo de frente, te estoy mirando a la cara, pero hago lo que yo quiero, no me interesa lo que vos pienses. Entonces, esta es una actitud desafiante delante de Dios, ¿sí? Cuando vos conocés lo que Dios quiere y vivís de frente a Él, pero lo desafías y terminás viviendo como vos querés y no como Dios quiere. La verdad, esta es la menos recomendable, porque ¿quién escapará al furor de la ira de Dios, ¿sí? Cuando Dios se enoja? La palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira, tarda en enojarse, y es grande en misericordia. Lo vemos aquí con el pueblo. Esdras le dice a Dios: la verdad, merecíamos mucho más del castigo que tuvimos, pero en tu misericordia no nos has consumido. Bueno, esta decisión de vivir diciéndole a Dios de frente: no me importa lo que pienses de lo que hago, la verdad es la menos recomendable. Pero hay otra variante más, y es la de aquellos que con sus labios honran a Dios, pero con sus obras lo deshonran. Y esta es una de las características que el pueblo de Israel tenía en este tiempo de su vuelta del cautiverio, y que muchos de nosotros tenemos. Nosotros nos decimos un pueblo cristiano, un pueblo que adora a Dios, un pueblo que teme a Dios, y nuestros actos van exactamente en sentido contrario. No vale de nada que peregrinemos y que hagamos grandes sacrificios si nuestro corazón y nuestra forma de vivir no está dentro de lo que Dios quiere. Aprobamos cosas que Dios desaprueba, estamos a favor de cosas que Dios niega, y como creyentes hacemos cosas que a Dios no le agradan y somos conscientes de que está mal, y seguimos sin embargo por el mismo camino. El pueblo había desobedecido reiteradamente a Dios y por eso terminó en el cautiverio, ¿sí? El pueblo una y otra vez había desobedecido a Dios. Y en este tiempo, en este nuevo tiempo que Esdras está escribiendo esto, el pueblo es como que estaba renaciendo, estaba floreciendo una nueva relación con Dios. Entonces Esdras se preocupa por poner las bases para que esta relación sea realmente sincera y profunda.
Que el pueblo no solo venga al altar de Dios a adorar, sino que lo haga con sinceridad y que sus actos reflejen lo que el pueblo decía a través de sus labios. El Señor va a decir más adelante, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es importante que nosotros respaldemos con nuestros hechos y con el sentir de nuestro corazón lo que manifestamos acerca de Dios. Miren, en primer lugar, el pecado no se puede esconder. Dice allí los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Y bueno, empieza a nombrar todos los pueblos y dice, y cometen las mismas abominaciones que ellos. El pueblo seguía en pecado. El pecado es errar al blanco, es apuntar para otro lado, es desviar el tiro. Si Dios te dice que vayas para allá, andá para allá. Si en el medio vos innovás, porque los seres humanos tenemos esto de que siempre queremos agregarle un toque personal a las cosas. Entonces nos desviamos del camino. Bueno, el pueblo de Israel estaba fuera de la ley de Dios. Miren, una de las cosas que el Señor les había dicho cuando ellos toman la tierra prometida era que no se emparentaran con los pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos eran pueblos idólatras, pueblos que sacrificaban sus hijos a sus dioses, pueblos que hacían todo tipo de abominaciones, y el pueblo de Israel no debía contaminarse con esto. Una de las cosas que el Señor le dice, miren, no tomen para sí esposas de estos pueblos, porque se van, en vez de ustedes llevarlos al camino de Dios, lo que va a pasar es que ustedes van a ir tras los dioses de estos pueblos. Y en efecto fue así. Nosotros vemos un rey tan sabio como Salomón, que tuvo tantas esposas y respetó los dioses de cada una de ellas, y esto lo convirtió a Salomón en terminar como terminó, lejos de lo que Dios quería para él. Miren, el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida y se había emparentado con todos estos pueblos. Cuando el pueblo es llevado al cautiverio, vuelve del cautiverio, en los primeros años de la reconstrucción del templo, emparenta nuevamente con todos los pueblos vecinos. Y esto, la verdad, que era algo que Dios le había dicho claramente que esto no debía hacerse. Estaban desobedeciendo una orden directa de Dios. Lo más triste de todo esto, lo que más aflige a Esdras, es que quienes debían ser un ejemplo para el pueblo, los príncipes y los gobernadores, fueron los primeros en hacerlo. Ellos sabían que no debía hacerse esto y sin embargo fueron los primeros en hacerlo. Aquellos que debían ser un ejemplo, marcar el camino para el pueblo, eran los que habían cometido primeramente el pecado. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 3 que Esdras se indigna por esto y se aflige enormemente y muestra con signos visibles su situación. Dice que rasgó sus vestidos mostrando su desnudez. Esto era un síntoma de deshonra profunda. Rasgó su manto, que era lo más preciado que un hombre tenía, porque era lo que lo abrigaba de noche. Arrancó su barba y arrancó sus pelos en señal de sufrimiento y de dolor. Estaba muy afligido. ¿Por qué estaba Esdras tan afligido? Porque el pueblo una vez más había perdido la dirección de Dios. El pueblo que tanto había sufrido en el cautiverio por alejarse de Dios, ahora que tenía una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, otra vez hacía las cosas mal, y Esdras veía que esto terminaba peor. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una situación de enemistad, de pecado, es reconocer esta situación delante de Dios. Entonces, en primer lugar, Esdras se aflige, ¿sí? Porque el pecado no puede esconderse. El pecado no puede esconderse, ¿sí? El pecado sale a la luz. Dice que los mismos príncipes, los mismos gobernadores vinieron a Esdras y le confesaron lo que estaba pasando en el pueblo. En segundo lugar,
reconocer el pecado es el principio de la solución. Cuando usted está enemistado con alguien, reconocer el motivo de la enemistad es el principio de la solución, porque puede trabajar desde allí para recomponer la relación. Bueno, el pueblo reconoce el pecado, ¿sí? Y Esdras reconoce el pecado del pueblo delante de Dios, y esto es el principio de la solución. Esdras reconoce que lo que vivieron, en el cautiverio fue consecuencia de la forma en que vivían, del pecado en que vivían. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros como país? Y son consecuencia de la situación de pecado en que vivimos, de que le damos la espalda a Dios constantemente. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros en forma personal que si nos ponemos a ver con claridad y meditando en lo que nos pasa, nos vamos a dar cuenta que son consecuencias de vivir de espaldas a Dios, o a veces de frente a Dios y desafiándolo a Dios, haciendo lo que nosotros queremos, aunque sabemos que no es lo que Él quiere? Todo lo que había pasado era menos de lo que hubieran merecido, dice Esdras allí en el versículo 13, dice, hubiéramos merecido más castigo. Solo por la misericordia de Dios no fuimos totalmente consumidos y quedó este remanente de pueblo. Porque la verdad, le dice Esdras a Dios, merecíamos mucho más castigo del que tuvimos, pero en tu misericordia no nos has consumido. Esdras lanza en ese momento una pregunta lapidaria. Todos estaban alrededor de Esdras, ¿sí? Esperando qué iba a decir. Ustedes piensen, Esdras, este varón exitoso, este varón al que Dios prosperaba, este varón que todas sus empresas prosperaban porque Dios estaba con él, este varón que tenía el secreto milenario para el éxito, que estudiaba las escrituras, que las ponía en práctica y las enseñaba, que hasta este momento veíamos como un hombre exitoso, estaba ahora ahí sentado, sus vestidos rasgados, su capa rasgada, su barba arrancada y sus pelos arrancados, en una señal de sufrimiento delante de Dios. ¿Dónde había quedado ese varón exitoso? ¿Qué pasó que tanto se afligió? Se pasó que se dio cuenta de que el pueblo estaba en pecado, lejos de Dios y lejos de los planes de Dios. Y que si seguían por ese camino, volverían a las mismas consecuencias o peores de lo que ya habían acontecido. Allí estaban todos expectantes a ver qué es lo que Esdras decía. Y Esdras lanza una pregunta, como les dije hace un momento, lapidaria. Una de esas preguntas que inquieta el corazón. Fíjense que Esdras dirige la pregunta, que ahora les voy a decir cuál es, a Dios, pero es una pregunta que al mismo tiempo que se la está haciendo a Dios, se la está haciendo al pueblo. Entonces Esdras abre su boca y dice, ¿hemos de seguir pecando sin que te indignes contra nosotros y nos consumas? Esto le pregunta Esdras a Dios. ¿Hemos de seguir pecando, Señor, sin que te indignes contra nosotros y nos consumas? Pero todo el pueblo que estaba alrededor toma cuenta de esta pregunta y se da cuenta que y dice, Esdras le está preguntando a Dios, ¿no te indignarás tanto que nos consumirás por lo que estamos haciendo? ¿No tenemos nosotros que cambiar? Dice el pueblo que estaba alrededor de Esdras. Es una pregunta que hace reflexionar al pueblo y repensar su situación. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, no es posible estar delante de Dios en pecado. Dios es un Dios 3 veces santo, ¿sí? Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede tener contacto con el pecado porque es santo, 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 3 veces santo, ¿sí? Entonces Dios no tiene relación con el pecado. Ama al pecador y quiere que el pecador deje su mal camino y vuelva a Dios. Esta es una oportunidad que todos tenemos de volver a Dios. Tú eres justo, confiesa Esdras. Dios es justo, ¿sí? No mereces el maltrato que nosotros te damos. Nosotros merecemos el castigo que hemos recibido porque ofendimos tu nombre, confiesa Esdras.
Somos un remanente del pueblo que fuimos y estamos aquí delante de ti dispuestos a cambiar. Porque ¿quién puede estar en estas condiciones en pecado delante de ti? No se puede estar en pecado delante de Dios. Mirá, si querés gozar del favor de Dios, si querés ser un hombre exitoso, una mujer exitosa como Esdras lo fue, tenés que poner tu vida en las manos de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino al mundo y murió por nuestros pecados para que tengamos vida eterna, por tus pecados y por los míos. Él pagó en la cruz por ellos. Nosotros debemos hacer como hizo Esdras. En primer lugar, reconocer nuestra situación de pecado. Decir, Señor, yo he ofendido tu nombre con mi pecado. Pequeño, grande, no hay dimensión de pecado. Una mentira es una situación de pecado que ofende el nombre de Dios, ¿sí? Es tan culpable quien comete una aberración como quien niega que Dios ha muerto a través de Jesucristo por sus pecados para perdonar sus pecados. Cuando nosotros no reconocemos esto, le hacemos a Dios mentiroso y decimos, no, yo no tengo nada que ver contigo. Pero el Señor Jesús te ama profundamente y ha derramado su sangre por vos. Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado y te dice, sí, esto es lo que Él ha hecho por vos. Y te da una oportunidad de tener una nueva vida sin pecado. Pero la primera cosa fundamental que tenés que hacer es confesar tu pecado, como Esdras aquí lo hizo. Señor, la verdad, nosotros hemos pecado y no merecíamos más que ser consumidos por ti. Pero apelamos a tu misericordia para que esto no sea así. No es posible estar en la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. Miren, nuestro pecado nos aleja de Dios y construye una pared de vidrio entre nosotros y Dios. Una pared que nos permite ver a Dios, pero no nos permite sentir a Dios. Es una pared imaginaria que día a día con nuestro mal proceder se va engrosando y nos sigue permitiendo ver a Dios, pero cada vez más desde lejos. No podemos disfrutar de la bendición de Dios. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos dice, la situación de pecado en la que vivís te está alejando de Dios, te está haciendo perder la bendición de Dios. Entonces podemos, como hizo Esdras, llamarnos al arrepentimiento, recapacitar y ponernos a cuentas con Dios. No se puede agradar a Dios y vivir en pecado. Debemos buscar la santidad, porque la santidad es la forma de vida que Dios quiere para nosotros. Vivir en santidad no significa tener una aureola y estar quietito así, no. Vivir en santidad significa vivir como Cristo vivió, buscar hacer su voluntad, apartarnos del pecado, seguir su palabra, vivir de acuerdo a su palabra. Estamos en un proceso de santificación que se terminará cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿sí? Pero constantemente tenemos que luchar con el pecado, contra el pecado, para poder vivir en santidad. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, ¿sí? Que tratan de alejarnos de lo que es la voluntad de Dios. No podemos decir, no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que está mal. Sabemos lo que está mal cuando lo hacemos, pero a veces lo hacemos de la misma manera. En ese tiempo vivimos de espaldas a Dios, o vivimos de frente a Dios desafiándolo, o vivimos con la boca llena de Dios, pero con nuestro proceder lejos de Dios, ¿sí? Y esto no agrada a Dios. Debemos buscar como creyentes más que nunca en este tiempo que nos toca vivir en santidad. No justifiquemos el pecado diciendo yo lo hago porque todos lo hacen y si todos lo hacen debe estar bien. No. El pecado es una cuestión individual tuya con Dios. No tiene nada que ver lo que el mundo haga. Por más que el mundo se ponga de cabeza, Dios te llama a vos a no ponerse de cabeza y a estar de pie.
Si Dios te llama a una relación profunda y personal con Dios, y estoy hablando a los creyentes especialmente, este es un tiempo de vivir en santidad. A mí, como a Esdras, muchas veces me pone muy mal cuando escucho aún el hablar o el razonar de algunos creyentes, que está lejos de la palabra de Dios, lejos de lo que Dios piensa o de lo que Dios espera de ellos. Este es un tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Miren, estamos sufriendo las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. A nivel mundial, el hombre sufre las consecuencias de su pecado. Una y otra vez el hombre ha errado al blanco, se ha alejado de Dios y ha vivido como a él le parecía. Esto trae consecuencias nefastas para la vida del hombre, consecuencias que nos alejan de Dios. Miren, vivamos como Dios quiere para recibir su bendición. Vivir en santidad acarrea bendición, trae bendición a nuestra vida. Vivir en santidad agrada a Dios y trae bendición a nuestras vidas. Dios quiera que podamos aprender de este mal momento que le toca vivir al pueblo de Dios en este capítulo de Esdras, ¿sí? Y ponerlo en práctica para no pasar nosotros por esto. Busquemos la santidad, porque esto agrada a Dios. Si nunca tuviste una relación personal con Dios, Él quiere perdonar tus pecados, darte una nueva vida y enseñarte a vivir como Él quiere. Abrí tu corazón a Cristo, invítale a entrar en Él para que Él marque el camino a seguir en tu vida. Dios te bendiga. Vamos a cerrar este culto con una palabra de oración. Y le voy a pedir a Sabrina de Virrey del Pino si ella nos puede despedir. Dios les bendiga, sigan atentos a todos los anuncios para saber cómo siguen las reuniones en la semana. Oramos. Padre eterno, Dios bendito, te damos gracias a ti por esta reunión que hemos compartido en el amor del Señor y te pedimos, Señor, de todo corazón que tu pueblo pueda andar en santidad, Señor, que nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que podamos caminar en tu camino y busquemos la santidad que viene del Dios Altísimo, esa santidad que brilla, Señor. Haznos brillar, Señor, en nosotros, a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, Iglesia. Les quería informar que a partir de este miércoles va a cambiar la reunión de oración. Iniciaremos a las 8 de la noche con el video por YouTube, como habitualmente lo hacemos. Allí compartiremos un momento de alabanza y meditaremos en la palabra. Al finalizar daremos inicio 8:30 de la noche a un encuentro Zoom, donde allí compartiremos los motivos de oración y podremos estar orando todos juntos. Dios nos bendice. Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una invitación para ustedes, decirles que el sábado 29 a las 3 de la tarde nos vamos a estar esperando con un invitado especial, sorpresa, para poder disfrutar en nuestro encuentro Un Tesoro de Colores el Día del Niño. Así que los esperamos. Las reuniones por plataformas digitales son un éxito. Como iglesia estamos gozosos. Ahora comenzaremos a estudiar Efesios con una producción de Regnum Media. Si aún no sos parte de estas reuniones, te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas, invita a otros a sumarse.